El espacio doméstico es un espacio muy difícil y es en donde se producen muchas de las violencias de género que después se reproducen en otros espacios. Tenemos que entender que primero el feminicidio, digamos, es el punto culminante, es donde culmina un conjunto de violencias. Son los movimientos de las mujeres, los movimientos feministas, los que han empujado todos los cambios legislativos, los que han ido introduciendo cambios institucionales. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo a la doctora en Sociología, Maylet Echegoyen Guzmán, investigadora en temas educativos y de equidad de género. Bienvenida y gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Doctora, en los últimos años, la equidad de género es uno de los temas más recurrentes en el debate social, académico, y sabemos que esa paridad está íntimamente relacionada con el acceso y el derecho a la educación. Me gustaría nos dijera si en México contamos con un modelo educativo para la equidad de género. Bueno, la educación, claro, en México ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo y claro, tenemos como referencia el artículo tercero constitucional desde el siglo XIX por lo menos, en donde se establece la educación como un derecho. Ya sabemos, las características, digamos, generales son una educación obligatoria, gratuita y general, digamos, para toda la población. En esa evolución, digamos, en la última reforma al artículo tercero constitucional que se dio en el año de 2019, ya tenemos allí la introducción de la noción de género, ¿sí? Primero partiendo de los derechos humanos y como parte de los derechos humanos, la equidad de género. Y en el artículo 2 del mismo artículo se introduce la noción de la perspectiva de género en planes y programas de estudio. Entonces, aunque desde el 2011 ya se había establecido una perspectiva de derechos humanos, no se había especificado el tema del género, ¿sí? Aunque sabemos que es parte de los derechos humanos la equidad de género. Sin embargo, no estaba de manera explícita. En la última, como digo, en la última reforma ya se introduce de manera explícita. Por otro lado, desde el año pasado se ha estado trabajando, el gobierno de México ha estado trabajando con la UNESCO justamente en lo que se llama la meta número 5 del programa 2030 de la ONU, en donde precisamente se especifica la necesidad de la equidad de género en todos los campos y en todas las instituciones, digamos, ¿no? Entonces, apenas en agosto pasado de este año ya se presentó el programa, solamente en una de las entidades en el Estado de México, se presentó justamente este nuevo modelo, digamos, donde ya está presente la equidad de género, repito, como parte de los derechos humanos y como parte de la cultura, digamos, a la que aspiramos como mexicanos. Entonces, podríamos decir que en ese sentido ya tenemos todo el marco, digamos, por un lado jurídico, pero y todas las condiciones, además de que yo creo toda la voluntad, digamos, política para hacer esta transformación en el modelo educativo mexicano. Vivimos en una sociedad en la que las diferencias, ya sean biológicas, sexuales, hasta anatómicas, entre hombres y mujeres, tienen una interpretación cultural que determina muchos comportamientos y roles y que ubica a las mujeres en sitios inferiores o por lo menos con menos posibilidades de desarrollo. Usted nos explica recientemente que se cuenta ya con, digamos, los fundamentos jurídicos para una educación con perspectiva de género, pero ¿cómo puede avanzar una sociedad como la nuestra, que es aún muy patriarcal, hacia una equidad de género que sea muy, muy efectiva? Sí, bueno, este no es un problema fácil de abordar. Digamos que como un primer paso tenemos ya las bases jurídicas, digamos, ¿no? Que es donde se enmarca, digamos, todos los procesos, pues, institucionales que tenemos en nuestra sociedad.
pero desde luego el cambio sociocultural es mucho más lento. Allí sí interviene de manera directa incide de manera determinante la educación. Ahora, cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando de la educación, digamos, formal, que es la que se da en la escuela, sino de la educación también informal y no formal. Entonces, la informal, desde luego, es la que recibimos en casa y la que se difunde a través de los medios de comunicación. Y la no formal es a través de talleres, actividades, de otro tipo de procesos. Entonces, en ese sentido, no necesariamente se basa de manera homogénea, digamos, en todos estos espacios educativos, ¿verdad? De repente hay más avances en un espacio que otro, vamos a decir. Por ejemplo, los medios de comunicación influyen muchísimo, muchísimo en cuanto a cambiar o reforzar los estereotipos de género. Constantemente se ha estado luchando contra esto y diferentes organizaciones y también desde las legisladoras, digamos, y desde muchos, muchos campos y lugares de la sociedad civil, pues las mujeres hemos insistido en que esto se cambie, que se sancione, digamos, cuando se están reproduciendo estos estereotipos, porque tienen una penetración muy importante, sobre todo para las poblaciones más jóvenes. Entonces, los medios de comunicación son importantísimos, repito, para no reproducir los estereotipos de género, sino al contrario, para difundir otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres y también entre generaciones, digamos, entre adultos y pequeños, etcétera, ¿no? Por el otro lado, la educación en casa es fundamental, desde luego, porque los niños y los jovencitos y las jovencitas aprenden lo que viven cotidianamente. Entonces, el espacio doméstico es un espacio muy difícil y es en donde se producen muchas de las violencias de género que después se reproducen en otros espacios. Pero vamos a decir que yo creo que hemos avanzado, aunque de repente lo que vemos son reacciones. La tercera ley de Newton dice esto, ¿no? A toda acción hay una reacción en sentido contrario, con la misma intensidad y en sentido contrario. Y creo que mucho de lo que vemos es una reacción justamente a los avances que hemos tenido las mujeres en todos los campos, en el campo laboral, en el campo político, en el campo educativo, desde luego en el campo científico. Se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Ya, nuestras abuelas, bueno, no podían soñar con esto, ¿no? Sin embargo, también a veces vemos retrocesos en el sentido de la reacción de algunos grupos, ¿no? Muy conservadores, que están de manera activa tratando de echar para atrás muchos de los derechos ganados, ¿no? Pero diríamos que es un trabajo, por un lado, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, ¿no? Y por otro lado, también en lo grande, en lo macro, ¿no? En lo que vemos también en el cine, en los medios y también en los liderazgos. En estos momentos, uno de los problemas más graves que se sufre es el del feminicidio, los casos de feminicidio que cada día van en aumento. ¿En qué medida la educación de género puede contribuir a abatir este delito? Dígame, ¿hay alguna evidencia científica al respecto en el mundo? Algo que indique que la educación sí tiene una incidencia directa, la educación sea formal, sea en el hogar, sea a través de los medios, como usted mencionaba, que tenga una incidencia efectiva sobre la reducción de la comisión de este delito. Sí, bueno, tenemos que entender que primero el feminicidio, digamos, es el punto culminante, es donde culmina un conjunto de violencias, ¿no? Que empiezan desde lo más pequeño, como digo yo, a veces son gestos, ciertos códigos, actitudes, digamos, que no parecen muy importantes. Apenas en un taller que tuvimos en la Semana de Sociología aquí en la universidad, le decía yo a las chicas y chicos también que estaban en el taller, a veces nos parece que son mínimas cosas y las dejamos pasar. No, esas pequeñas cosas no hay que dejarlas pasar, porque así es como se va creciendo, se va escalando, digamos, en la violencia. De estas pequeñas gestos, pequeñas actitudes que no parecen muy importantes, en realidad sientan las bases de una violencia creciente. ¿Sí? La violencia va escalando hasta que se llega al punto del feminicidio.
Es decir, difícilmente se llega al feminicidio así de un día para otro, vamos a decir, ¿no? Generalmente, claro, se da en el ámbito, sobre todo de la pareja, y por tanto en el ámbito doméstico es donde vemos la mayor incidencia de este delito, ya sea en la pareja del momento o en la expareja, justamente cuando las mujeres se deciden abandonar a una pareja violenta, es cuando viene la reacción mayor, ¿verdad? Y sucede el feminicidio. Pero como digo, aquí, desde luego, la educación en donde incides en la prevención, fundamentalmente en la prevención. Es allí, en la prevención, y es desde los pequeñitos, digamos, de preescolar, primaria y secundaria, porque es allí donde se van forjando, por un lado, los estereotipos de género, pero por otro lado, las formas de relación justamente cotidianas. Realmente esta pregunta es muy importante porque examinando la literatura que hay al respecto, son pocas las evaluaciones, digamos, puntuales que se han hecho de los programas, porque hay muchos programas de prevención que han surgido en las últimas 2 décadas. Sin embargo, hay pocas evaluaciones del programa. Sin embargo, por ahí tenemos, por ejemplo, una evaluación del Ayuntamiento de Barcelona. Es muy interesante porque lo han hecho de manera, como usted expresa, de manera científica, o sea, con toda una metodología, estableciendo indicadores muy precisos para poder medir realmente el impacto del programa. Entonces, digamos que sí han surgido pocos, pero sí ya tenemos algunos modelos, digamos, para evaluar los programas de prevención justamente, ¿sí? Y entonces yo creo que es muy importante avanzar en ese sentido, para saber, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos saber hasta qué punto realmente estamos impactando, dónde se están dando los cambios y de qué manera. Pero sí, ya tenemos algunos modelos. El activismo de las mujeres y los movimientos feministas, ¿cómo influyen en el fortalecimiento de la equidad de género? ¿O usted considera que de alguna manera generen una reacción contraria al objetivo final? Bueno, de hecho, la militancia, de hecho, los cambios se han empujado a través de movimientos, no han sido ni casuales ni gratuitos. Son los movimientos de las mujeres, los movimientos feministas, los que han empujado todos los cambios legislativos, los que han ido introduciendo cambios institucionales y además los que han ido penetrando, digamos, diversos ámbitos de la sociedad, creando mayor conciencia sobre este problema, digamos, ¿no? Sí, ahora, por otro lado, cuando hablamos de educación, creo que los movimientos en sí son procesos educativos. Es decir, cuando las mujeres se incorporan a un movimiento, a una organización, una colectiva, ya están iniciando, de hecho, un proceso educativo. Como decía Freire, hay que desaprender, ¿no? No solo aprender, sino desaprender. Entonces, allí las mujeres, ¿no? Cuando nos incorporamos a estos procesos, estamos reeducándonos y en esa medida también impactando para la reeducación de todo nuestro entorno. Entonces, en sí ya es un proceso educativo, el estar involucrado en un movimiento, repito, en una organización, en una colectiva, etcétera, etcétera. Pero por un lado sí hay reacciones. Resulta que sobre todo por la profusión y el uso de las redes sociales han surgido organizaciones de varones que son así, sería, o sea, puede uno reír o llorar, ¿no? O algo de ver los contenidos de estas redes de hombres así a la defensiva, muy a la defensiva, y sí han surgido reacciones de este tipo. Yo creo que en general los varones están bastante desconcertados. Creo que cuando aprendemos una manera de comportarnos y de repente nos cambian el esquema, pues en primera instancia no sabemos cómo responder. Y yo creo que hay muchos que están desconcertados, que no saben cómo responder. Otros, desde luego, sí reaccionan con violencia. Y hay otros, afortunadamente, que sí están reflexionando sobre su propia masculinidad, sobre las formas de relacionarse consigo mismos, ¿no? Con su cuerpo, con su construcción, digamos, como varones y como seres humanos. Sí hay reacciones también positivas en ese sentido. Como una estudiosa de estos temas educativos y de equidad de género, ¿qué opinión le merece la actitud de algunas organizaciones,
muy identificadas con el feminismo, que recurren como arma de lucha a la violencia que dicen combatir. Sí, bueno, aquí al interior no hay un solo feminismo, hay varias corrientes y de hecho constantemente estamos revisando nuestras propias prácticas y reflexionando al interior y de hecho este es un debate que tenemos al interior, ¿no? Sí, yo creo, hay hay varias corrientes que no se identifican con estas prácticas violentas. Sin embargo, lo digo por experiencia propia, cuando vamos en una marcha todas juntas y realmente es una minoría, generalmente de mujeres muy jóvenes, ¿no? Las que tienen estas prácticas, no, tampoco las vamos a excluir o a recriminar. De algún modo vamos todas juntas y lo que aceptamos es que al interior de nuestro movimiento hay diferentes expresiones. Hay algunas expresiones que son de tipo simbólico, que parecen vandalismo, pero no son vandalismo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se está luchando contra la despenalización del aborto y las chicas van y hacen unas pegas en la catedral, por ejemplo, pues claro, algunos dicen, ¿cómo? Es herejía, eso no se debe hacer. Sin embargo, es profundamente simbólico, ¿verdad? Porque lo que las chicas están diciendo es, aquí hay un obstáculo muy importante institucional que no permite avanzar en ese tema, ¿no? Por ejemplo, entonces es un acto de tipo simbólico, que desde luego a veces se mediatiza de manera que lo que se ve es como un vandalismo. No, no, no. Tiene un sentido, repito, simbólico muy profundo, ¿no? Que creo que hay que comprender. Cuando vemos que al año mueren por lo menos 1.500 mujeres por practicarse abortos de manera clandestina, decimos, bueno, de ese montón de muertes a una pegatina en la catedral, dices, bueno, el muro vas y lo lavas y lo limpias, pero ¿qué haces? O sea, no puedes reponer una vida que se pierde, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, Sí. alcanzar una equidad de género o una paridad de géneros evidentemente requiere de tiempo, pero dígame, ¿puede haber fenómenos puntuales que detonen un cambio más acelerado? Sí, yo creo que algunos cambios legislativos son fundamentales. Por ejemplo, cuando en el 2007 finalmente se promulga esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es como un parteaguas, es un parteaguas, porque una ley como de ese tipo concentra todo lo que se ha venido hablando de derechos humanos durante 50 años, ¿sí? Y de repente se materializa en una ley que puede ser aplicada y que ya ha sido aplicada. O, por ejemplo, la ley Olimpia, ¿no? Con una chica que, por cierto, fue estudiante de sociología, y que ella nos cuenta su trayectoria terrible, cómo sufrió esta violencia, ¿no? A través de los medios digitales. ¿Y qué resulta de esa lucha? Que no fue ella sola, porque sí recibió el apoyo de su familia, de apoyos de redes, de mujeres, etcétera, culmina en una ley también, ¿no? Y es lo que está detrás de esa ley. Entonces, sí, hay puntos de inflexión, digamos, que transforman o abren espacios fundamentales, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, cuando se empezó a hablar de las Juanitas, de las diputadas de todos los partidos, que les decían, pues, para cubrir una cuota del partido, tú preséntate como candidata y tienes como suplente un varón. Y en cuanto te elijan, tú renuncias y queda como titular el varón. Y esta fue una práctica de todos los partidos sin excepción. Y fue fundamental. Todas las mujeres se unieron, de todos los partidos se unieron para denunciarlo. Lo denunciaron, lo hicieron público y de algún modo empezaron a poner límites a esta práctica tan nefasta. En fin, sí, hay puntos de inflexión, ¿sí? Donde, por un lado, cuando se difunden y cuando la gente se da cuenta, como que cae el 20, como que, ¿no? De tan importante que es, pero por el otro, porque abre espacios fundamentales de discusión, de reflexión,
y también donde se hacen realidad los derechos que ya están allí, están en las leyes, solo tenemos que materializarlos. Doctora, pues ha sido muy interesante esta charla que por supuesto no se agota aquí, pero nos gustaría por el momento que comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Este libro ya es viejito, es del 2011, pero apenas lo compré hace mucho y apenas lo leí, de Elena Poniatowska. Y me dije, aunque ya lo terminé hace unos días, dije que no iba a iniciar otro hasta que no hiciera las notas sobre el libro, porque es un libro interesantísimo. Y hace algunos años estuve haciendo notas sobre otras vidas de otras mujeres, también artistas, como Silvia Plath o como Naui Olin, etcétera. Y tengo algunas notas y dije, no, voy a hacer primero las notas y luego ya me pongo a leer otra cosa. Porque me parece que estas vidas son fundamentales cuando uno las lee, de mujeres tan talentosas que tuvieron una serie de obstáculos, algunas lograron realizar, Leonora es una de las que logró realizar, pero hay muchas otras mujeres que han tenido mucho talento y que por su condición de mujer no han podido desarrollar, desplegar, digamos, todas sus potencialidades. Le agradezco mucho, doctora Maylés de Chegoyen, por acompañarnos y por esta charla que sin duda será de interés para el auditorio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.